mientras ya cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas vienen tomando sus asientos para reiniciar esta sesión del Pleno, que ya ha sido anunciado por su presidenta Luz Salgado Rubianes. Están presentes también la tercera vicepresidenta Luciana León y el segundo vicepresidente Richard Acuña. Estamos observando que los congresistas se están ubicando, muchos de ellos también están agrupados con sus diferentes bancadas, dialogando sobre el tema. Vamos a esperar finalmente qué es lo que van a opinar cada uno de los congresistas. Usted está siguiendo todas las incidencias de la sesión del Pleno del día de hoy por Congreso Televisión y por Radio Congreso. Canales 550 y 73 de Movistar, 56 de Claro y Ves Cable. Y también pueden ingresar por www.congreso.gov.pe. Ingresar a señal en vivo y poder seguir todas las incidencias, paso a paso, de lo que viene aconteciendo desde muy temprano en esta sesión del día de hoy, jueves 15 de junio del 2017. Les tenemos que recordar que la legislatura se ha ampliado hasta el 28 de junio, dado los trabajos que todavía faltan por concluir en las diferentes comisiones. A la carta que enviamos nosotros temprano, después de tomar el acuerdo, después de ser aprobada la moción para que venga el ministro de Economía. No sin antes avisarles que la Comisión de Fiscalización, en vista de que ya el Congreso había aprobado invitar al ministro, procedió a, con acuerdo de mayoría, a suspender su sesión del día de mañana, y eso también le fue comunicado al ministro de Economía. Sin embargo, después hemos recibido esta carta. Señor relator, de lectura. Lima, 15 de junio de 2017, oficio 1273-2017. Señora Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República. Asunto: invitación al Pleno del Congreso de la República en su sesión del 15 de junio de 2017. Referencia: oficio 3540, moción de orden del día 2734. Es grato dirigirme a usted en atención a la invitación recibida el día de hoy a horas 12:47 p.m. para concurrir en el transcurso del día ante el Pleno del Congreso de la República para informar sobre los hechos descritos en los considerandos de la moción de orden del día 2734, presentada también el día de hoy. Como es de conocimiento público, en reiteradas oportunidades he manifestado mi voluntad de asistir al Congreso de la República y precisamente, a iniciativa mía, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el señor congresista Héctor Becerril Rodríguez, me ha invitado para el día de mañana a fin de que informe sobre los mismos hechos considerados por la moción de orden del día, compromiso que cumpliré. En atención a mis obligaciones como ministro de Estado, asistiré al Congreso de la República, como siempre lo he hecho, en fechas coordinadas, en el marco de una relación de mutuo respeto y colaboración entre poderes del Estado que fortalece nuestra democracia. Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración. Atentamente, Alfredo Torne Vetter, ministro de Economía y Finanzas. Después de haber estado en la Junta de Portavoces, hemos acordado plantear al Pleno para que pueda emitir su voto, que se consulte, cursar oficio al ministro de Economía y Finanzas para que concurra mañana, como él pensaba concurrir a la Comisión de Fiscalización, concurra al Pleno mañana viernes a las 9 horas con el propósito que informe con relación a los hechos expuestos en la moción de orden del día 2734. Dado que ya no se va a dar la Comisión de Fiscalización, concurra al Pleno, que él estaba dispuesto a venir mañana a las 9 de la mañana. Entonces vamos a votar este acuerdo que ya ha sido aprobado en la Junta de Portavoces. Señores, marcar asistencia. Bien, entonces, luego de los oficios que se ha dado a conocer, se va a votar ahora
lo que se ha anunciado, ¿no? Lo que se ha acordado en Junta de Portavoces mediante la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, de convocar a pleno el día de mañana a las 9 de la mañana para que el ministro de Economía, Alfredo Thorn, asista para explicar lo que el día de hoy pues iba a venir a hacer, que era explicar sobre el tema que está en cuestión. Dado pues que la Comisión de Fiscalización el día de hoy, como su presidente Héctor Becerril había dado a conocer, en donde dejaba sin efecto, ¿no?, esta reunión de la Comisión de en la Comisión de Fiscalización, la visita del ministro de Economía, Alfredo Thorn, en Junta de Portavoces se ha decidido el día de mañana, pues en una sesión del Pleno a las 9 de la mañana, asista el ministro de Economía, Alfredo Thorn, para explicar a las bancadas, a los diferentes congresistas, sobre lo que pues tiene que aclarar. En estos momentos se encuentran los congresistas registrando asistencia. Congresistas, sírvanse marcar su asistencia, por favor. Hay congresistas que están presentes y no han marcado. Cerrar asistencia. Están presentes 88 señores congresistas, el quórum es 54, pasamos al voto. Bien, en estos momentos entonces en votación esta propuesta de la Junta de Portavoces para consultar al Pleno del Congreso, cursar oficio al Ministro de Economía y Finanzas para que concurra mañana viernes 16 de junio a las 9 horas con el propósito de que informe con relación a los hechos ya conocidos sobre los audios. Ahora, hay que recordar que en declaraciones a Congreso Televisión, a Agenda Parlamentaria, durante el receso, durante la reunión de la Junta de Portavoces, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, pues propuso, ¿no?, esta congresista Ávila, consulta. López, García, Fujimori, Arce, Cancio, Arana, Paza, León, Mulder, de Belaunde, Narváez, Lescano, del Águila, cerrar la votación. ...81 a favor, 0 en contra, abstenciones 5. Más, congresista Bartra, verde. Takayama, verde. Andrade, verde. Narváez, verde. Castro, verde. Lazo, verde. Chacón, verde. 88 a favor, 0 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobado el acuerdo para proceder a oficiar al ministro de Economía a fin de que pueda venir el día de mañana a sustentar lo que antes tenía que hacer en fiscalización al Pleno del Congreso de la República. Seguimos con la agenda. Continúe, señor relator. De la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, informe final de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas con facultades investigadoras conforme a la moción de orden del día 234 sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido en los Ministerios de Defensa y del Interior respecto a los ascensos, pases a retiro y designaciones durante el periodo 2011-2016. Se inicia la sustentación del informe final por unanimidad que con carácter de investigadora presenta la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, línea de investigación número 3, sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido en los Ministerios de Defensa y del Interior respecto a los ascensos, pases a retiro y designación durante el periodo 2011-2016. Tiene la palabra la congresista León Romero, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Congresista León. Muy buenas tardes, Presidenta, señores congresistas. En cumplimiento a la moción 234, aprobada el 15 de septiembre del año pasado por la representación nacional, se otorgó por unanimidad facultades de comisión investigadora a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que tengo el honor de presidir, para investigar 5 grandes temas relacionados al accionar de los sectores de defensa y del interior durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. La comisión, conformada por los congresistas César Segura, Carlos Tubino, Lourdes Alcorta, Richard Arce, Gino Costa, Edwin Donaire, Clayton Galván, Elar Melgar, Marco Miyashiro, Pedro Laichea, Lisbeth Robles, Octavio Salazar, Rogelio Tucto, Jenny Vilcatoma, Francisco Villavicencio y Luis Yica, de manera muy responsable y consensuada, respetando el debido proceso y la reserva de ley, ha aprobado los informes en su gran mayoría por unanimidad. A todos ustedes les agradezco profundamente por su compromiso a lo largo de estos 6 meses de intenso trabajo. En razón de ello es que en 82 sesiones de trabajo y contando con más de 120 invitados a lo largo de 180 días, plazo que nos dio el Pleno para realizar esta investigación y sin pedir plazos adicionales, hemos remitido a la presidencia de este Congreso los informes correspondientes a las siguientes 5 líneas de investigación. Primero, las compras en cualquier modalidad, ya sea de vehículos de transporte, armamentos, equipos de comunicación, también el satélite, así como las compras de gobierno a gobierno realizadas desde julio de 2011 al 2016. Irregularidades e injerencia política en las operaciones militares y policiales en el BRAEN. En tercer lugar, presuntas irregularidades en los ascensos, pases a retiro y designaciones en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, línea de investigación que veremos el día de hoy. Cuarta línea de investigación, hechos vinculados a presuntas ejecuciones extrajudiciales y o intervenciones con omisión de protocolos o procedimientos policiales vigentes y la situación de inmuebles de las Fuerzas Armadas. Como veremos al desarrollar cada línea de investigación, se han encontrado presuntas responsabilidades políticas y penales, por lo que se propone se remitan los informes una vez aprobados en el Pleno a la Comisión de Acusación Constitucional y al Ministerio Público según corresponda. El encargo dado a nuestra comisión fue ver si existieron irregularidades en cada una de estas líneas de trabajo y en el caso específico de hoy, si existieron presuntas irregularidades en los ascensos, pases al retiro y designaciones en las Fuerzas Armadas. Es decir, si existió o no manoseo político en los procesos de ascensos o pases a retiro por parte del expresidente Ollanta Humala. Si en estos procesos se benefició o no a oficiales cercanos al expresidente y si para plasmar dicha política contó con la participación de algún o algunos funcionarios del gobierno anterior. Como veremos en el presente informe, existen indicios razonables para afirmar que durante el gobierno del expresidente se habría llevado a cabo una política de ascensos y designaciones de manera direccionada. Se emitieron normas que permitieron el ascenso de oficiales cercanos al exmandatario y el pase a retiro de otros que no lo eran, a pesar de ser primeros puestos durante varios años en su promoción o también el haber sido espadas de honor, contando para ello con la
participación de Adrián Villafuerte, ex consejero presidencial, así como del ex ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y del ex viceministro de Recursos para la Defensa, Jack Balakivi, siendo después ministro de Defensa. El expresidente Ollanthumala, como su ex consejero presidencial Adrián Villafuerte, tuvieron injerencia directa en nuestras Fuerzas Armadas, específicamente en el Ejército del Perú. Ascendieron a personas, sí, de la promoción de Adrián Villafuerte, mano derecha en temas militares de Ollanthumala, lo cual se hace evidente en los 3 primeros años, plazo en que se mantuvo en el cargo el ex consejero. Es que en agosto de 2011 se nombra como comandante general del Ejército al general Víctor Ripalda, perteneciente a la promoción 77. En el 2012 se nombra como comandante general del Ejército al general Ricardo Moncada, y en el 2013 al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general Leonel Cabrera Pino, igualmente pertenecientes a la promoción 77. Debiéndose agregar que durante el quinquenio del expresidente Humala se fracturó la institucionalidad al presentarse el caso de 3 promociones que no tuvieron la oportunidad de ejercer la comandancia general del Ejército, como son las promociones 78, 79 y 81, puestos que luego fueron designados por el general Hurtado Jiménez, promoción 80, general Vergara Shapchak, promoción 82, siendo el actual comandante general de la promoción 82. Estos señores comandantes generales, ubicados en estos puestos claves, tuvieron gran participación en las demás líneas de investigación, como por ejemplo en las adquisiciones militares, así como respecto de los inmuebles en las adquisiciones de nuestras Fuerzas Armadas. Eso lo veremos en los siguientes días que expongamos los siguientes informes. Pero hasta aquí tenemos claro que el plan que habría tenido el expresidente Ollanthumala de copar el Ejército, institución armada a la que perteneció, partió por la decisión de incorporar al mayor número de integrantes de su promoción que gozaran, además de su confianza, en los principales puestos de mando de dicho instituto, dejándose de lado todo tipo de meritocracia e igualdad de oportunidades en nuestras Fuerzas Armadas, los cuales se habría roto a favor de intereses particulares. Siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son la normativa al respecto. En nuestras Fuerzas Armadas, en materia de ascensos y pases a retiro, se rigen actualmente por 2 normas: la Ley de Situación Militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas y su reglamento, y la Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas y también su reglamento. Sin embargo, estas normas fueron modificadas durante el gobierno del expresidente, como veremos a continuación. El Decreto Supremo 015, que modificó el reglamento de la Ley de Ascensos, incorporando una causal no prevista en la ley para la determinación de las vacantes de ascenso en cada grado, como es las promociones de egreso para los oficiales procedentes de las escuelas de formación. Esto permitió el ascenso al grado del general de brigada de 9 coroneles de la promoción Héroes de Pucará de Marcavalle, 1984. En el proceso de ascensos 2011. Entiéndase que esta promoción era la del expresidente Ollanthumala. El ascenso al grado de general de división de 4 generales de brigada de la misma promoción, Héroes de Pucará y Marcavalle, 1984, en el proceso de ascensos 2015. Resaltándose además el ascenso en dicho año de los siguientes oficiales, los cuales fueron informados por diversos medios de comunicación en su oportunidad: Oliva Montaño, perteneciente a la promoción 1983, quien era amigo personal del expresidente Ollanthumala, y hemos visto
en los diferentes reportajes, siempre ha estado muy cercano en todas las fotos, en los casos desde la época de Madre Mía. José Galindo Heredia, quien sería primo de la ex primera dama, Nadine Heredia. En consecuencia, al cortar el expresidente Humala con generales de brigada de su promoción listos para ocupar los mandos más altos del Ejército del Perú, es que presumiblemente advirtió que dichos ascensos no podrían ser posibles durante su periodo presidencial, puesto que la norma establecía que era necesario permanecer en el grado por un tiempo de 5 años, lo cual significaba que no solo se encontrarían aptos para el ascenso en diciembre de 2016, cuando ya había dejado de cumplir su mandato. Tiempo adicional para la congresista. Es por tales motivos que expidió junto al ex ministro Pedro Gateriano una serie de normas, incrementando de 38 a 40 años la permanencia en el servicio de altos mandos de las Fuerzas Armadas. El proceso de pase a retiro quedó a discrecionalidad del comando de cada instituto armado y se estableció un periodo de transitoriedad para los procesos de ascensos en el Ejército. Asimismo, el Decreto Supremo 009, refrendado por el ex ministro Gateriano, que modificó el reglamento de la Ley de Situación Militar. En su anexo también se reglamentó la transitoriedad de los procesos de ascensos solo para oficiales del Ejército, al determinarse solo para esa institución que el plazo de permanencia como general de brigada para ascender a general de división era de 4 años, lo cual no sucedió ni en la Fuerza Aérea ni en la Marina, y se disminuyó en 1 año el ascenso de la promoción de Ollanta Humala. Con estas modificatorias, señora Presidenta, sin duda, el señor Ollanta Humala ya contaba con todas las herramientas legales para determinar el ascenso de integrantes de su promoción y colocarlos en posiciones estratégicas. Esto permitió que en el proceso de ascenso de 2015 se diera las siguientes situaciones: el aumento de la cantidad de generales de brigada que podían pasar al retiro por causal de renovación de 12 a 17, con la finalidad de facilitar el ascenso al grado de general de división a integrantes de la promoción del expresidente de la República. Que los oficiales de grado de general de brigada puedan ser invitados a retiro por la causal de renovación tan solo 2 años en el grado, cuando antes eran 3, a pesar que el tiempo de servicio se había incrementado de 38 a 40 años. El ascenso al grado de general de división de 4 generales de brigada de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle en el año 2016. Que los comandantes generales de las instituciones armadas pudieran permanecer excepcionalmente en el cargo por espacio de 3 años y que el límite de edad en el grado se incrementara para el caso de los generales de división o grado equivalente a 66 años y para general de brigada o grado equivalente a 64 años. Debiéndose advertir, además, que con el nombramiento del general de brigada Óscar Delgado en el año 2015 como inspector general del Ejército de forma interina, se demostró la política contradictoria que se tenía de pases a retiro y que se llevó a cabo en dicho gobierno, ya que de un lado se ampliaba el plazo de permanencia en el servicio de 38 a 40 años y por otro el Ejército se quedaba sin generales de división, nombrando a alguien que no cumplía con los requisitos para el cargo, lo cual fue de conocimiento del propio Jack Balakivi en su calidad de ministro de Defensa, hecho que a su vez fue reconocido en el seno de la comisión investigadora. Entonces, colegas, queda evidenciado con lo manifestado que conforme a que el manoseo político realizado por el expresidente Ollanta Humala se dio principalmente en la institución armada a la cual éste perteneció, es decir, el Ejército, relegándose a la Marina y la Fuerza Aérea, a pesar que la propia Constitución establece que debe existir equivalencia entre todas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, circunstancia que rompe con los criterios de antigüedad e igualdad.
Finalmente, es importante señalar que en este informe no se han analizado casos particulares de los pases a retiro, toda vez que serán las instancias ya judiciales las que determinarán la legalidad o no de los mismos, más aún si como Parlamento no podemos abocarnos a temas pendientes a sede judicial, revisándose estrictamente la política de direccionamiento en materia de ascensos y pases a retiro que se llevó a cabo durante el exgobierno del presidente Humala. Responsabilidades. En el caso del señor Ollantumala, tenemos presunta comisión de infracción constitucional que regula las funciones del presidente de la República respecto a las organizaciones de nuestras Fuerzas Armadas, en el sentido que al dirigir esta política de direccionamiento no solo contravino la meritocracia e igualdad de oportunidades que se da en nuestras instituciones, sino también hizo abuso de su facultad para reglamentar leyes al determinar de forma premeditada el ascenso de integrantes de su promoción en el ejército peruano. Y la presunta comisión de delitos penales, como señala la diapositiva, de omisión de funciones, patrocinio ilegal y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Omisión de funciones, ¿por qué? En el sentido que no cumplió con respetar la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las cuales señalan taxativamente que debe cumplir y hacer cumplir las leyes y su accionar al contravenir los principios de meritocracia e igualdad de derechos y oportunidades. Patrocinio ilegal, en el sentido que mostró un interés particular para que puedan ascender a generales de división a miembros de su promoción. Y finalmente, negociación incompatible en el sentido que aprovechó indebidamente su cargo para impulsar el ascenso a generales de división a miembros de su propia promoción. En el caso del señor Pedro Cateriano, presunta comisión de infracción constitucional, en concordancia con los artículos 128 y 172 de la Constitución, que hacen referencia a la responsabilidad de los ministros al momento de refrendar normas y sobre la organización de nuestras Fuerzas Armadas respectivamente, y esto porque consintió esta política de direccionamiento que no solo contravino contra la meritocracia en nuestras Fuerzas Armadas, sino también al refrendar el decreto legislativo 1143 y el reglamento Decreto Supremo 009-2013, normas que posteriormente permitieron el ascenso de integrantes de la promoción del señor Ollantumala. La presunta comisión de delitos por parte del señor Cateriano, pero en materia penal, omisión de funciones, patrocinio ilegal y también negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En el caso del exministro Yab Balakivi, presunta comisión de delito penal por omisión de funciones al no advertir las irregularidades de dichas modificaciones normativas en su calidad de ex viceministro de Recursos para la Defensa, así como consentir el ascenso de la promoción denominada Héroes de Pucará y Marcavalle del año 1984, cuando estaba la que pertenece el expresidente Ollantumala, cuando estaba al frente del sector. Esto en concordancia con lo señalado en el artículo 128 de la Constitución. Adrián Villafuerte, también usurpación de funciones, ya que como asesor no estaba entre sus prerrogativas el determinar ascensos y o pases a retiro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como hemos visto, lo hizo en el caso de los nombramientos de comandantes generales del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros. Recomendaciones. Se recomienda que, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y lo establecido en el inciso G del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Comisión Permanente formule denuncia constitucional en contra del señor Ollantumala Tasso, expresidente de la República, por la presunta comisión de delitos e infracción constitucional. Al señor Pedro Cateriano, exministro de Defensa, por la presunta comisión de delitos e infracción constitucional.
Se recomienda remitir copia del informe al Ministerio Público para que inicie investigación preliminar en contra del señor Balaquivi por la presunta comisión de delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales u otros que pueda determinar conforme a sus competencias. Se recomienda remitir copia del informe al Ministerio Público también para que inicie investigación preliminar en contra del señor Villafuerte. Y se recomienda remitir copia del informe al Ministerio Público para que, con relación a las demás personas que habrían participado en los hechos referidos en el presente caso y que no han tenido la condición de investigados en la presente investigación, pues proceda a hacer las acciones y o diligencias que conforme a sus atribuciones les corresponda conforme a ley. Eso es todo cuanto tengo que informar, señora presidenta, y para mayor alcance, todos los congresistas en el informe de 200 páginas, se les ha entregado en la parte final lo que son las conclusiones y también las recomendaciones del informe. Muchísimas gracias.